Hola, ¿qué tal amigos y amigas jugadores? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María. A ver, me he demorado 10 minutos tranquilamente porque tenía activada, o sea, encendida la consola, la Play 5. Ya sabéis que hoy lanzan el parche Next Gen de Assassin's Creed Origins y he visto una actualización. Creo que se ha descargado. Era una actualización bastante pesada. Y ya está actualizado el juego Assassin's Creed Origin. Lo más raro es que no ponía nada del parche, que es un parche Next Gen ni nada. Simplemente una buena actualización. Que me imagino que será eso. Y nada, esta noche a las 10 empezamos con Assassin's Creed Origins. Con el nuevo parche Next Gen. Pero lo curioso es que no me pone PS5 el parche. No, no. Simplemente es un parche que han metido en la PS4. Que es un juego que viene en la PS4. Pero que se ve que con ese parche lo han optimizado para que lo podamos disfrutar con fluidez los 60 FPS, que ya los tenía, pero bueno, da igual. Y mayor resolución, mejor efecto de iluminación. No sé, lo probaremos esta noche a ver qué tal, ¿no? Porque lo que está claro es que ha habido un buen parche potente. Que será lo que será el parche Next Gen, me imagino, ¿vale? Bueno, eso lo veremos a las 10 de la noche. Vamos allá al juego este, que nos interesa saber. Mm, a ver. Este juego es de la época Xbox 360 que se llama Call of Juarez Gunslinger. A ver, vamos a ver el juego de qué se trata. Vale, este juego va a 30 FPS, se supone. Y, a ver, Microsoft Store. Este juego salió el día 22 de mayo de 2013. Se tiene 9 años, señores. 9 años, un poco viejo. Es un juego shooter, pero bueno, veremos de qué se trata. Bueno, es de shooter de ambientado el western, ¿no? Dice que es un juegazo. La gente dice que es genial, un clásico, juegazo de la anterior generación. Genial, excelente juego, western, tipo Clint Eastwood, Simulator, western. Bueno, la gente habla muy bien del juego, ¿eh? Y el precio no lo sé porque yo lo compré. Estamos con la Xbox Series X, así que vamos allá, a ver. Ahí, se me ha ido. A ver qué tal el juego. No sale. Vale, vale. Es como el Tomb Raider. Tampoco te pone PS5. En cambio, la Xbox sí que te pone el logo que XS, ¿sabes? Te pone el logo del nuevo parche. Vale, el Play no lo hace eso. El Play no lo hace eso. Vale, vale. Es que en Xbox sí que te pone el logo del nuevo parche. El Play no. Vale, vale, vale. Pues ya está. Pues tenemos un nuevo parche de Assassin's Creed Origin. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos porque era un parche muy potente, ¿eh? Bueno, esta noche lo veremos. Yo la verdad es que tengo ganas de verlo. A ver, pero claro, hasta la noche no lo tenemos, ¿vale? Vale, a ver, este juego nunca lo he jugado. No sé si vosotros lo habéis jugado. No lo sé. Aceptar. Vale. Opciones. Opción. Subtítulos. Bueno, ya está. Historia, arcade, duelo. Vamos a la historia. Difícil, normal. Normal.
Claro, es que tendrían que hacer lo de Play, poner el logo conforme ya está optimizado para la Play 5, no lo ponen. En cambio los equipos sí que lo hacen bien. Me gusta porque ponen el logo. Easy boy. Pero bueno, ya tenemos parches Next Gen con Assassin's Origin. Tengo ganas que llegue la tía la noche, ¿sabes? Porque ese juegazo, con el nuevo parche Next Gen, si está bien hecho, debe ser la hostia. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Puede ser. Puede ser 20 gigas o más. Pero digo, se ha tirado 5 minutos, 5 minutos más para descargar el parche. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Who's that? Is he with us? Vale, gana experiencia por matar enemigos. La necesitas para subir de nivel y obtener habilidades. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! Come on! Get him from the left! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Stay on it! Cover fire!
As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Pero que no es nada fácil, tiene que estar bien. No veo bien al enemigo, no veo bien al enemigo. You can't hide forever! I'm done with you! I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. You're dead! I'll put you down! ¿Cómo lo hago para pasar? Watch out! He's one of them! He's right behind you! Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. These some bitches running! I'm here! Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there.
Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Ojo, que este juego no es fácil, Tienes que... es un shooter duro, A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Someone shoot that bastard! Vale, ha subido de nivel. Mantén pulsado para abrir menú de habilidades. Tiene punto de habilidad para gastar. Elige una de las 3 categorías de habilidades. Compra la habilidad de la izquierda. Vamos a comprar esto, que me obliga. Ya no he gastado los puntos. Me deja salir de aquí. Cuidado que me está diciendo que mantengan. A ver. Habilidades. Total. Nivel 2, por su nivel, vale. Seleccionamos. ¿Qué pasa? ¿Se habrá quedado bloqueado? Nuevo nivel, mantén pulsado para abrir el menú de habilidades. Ha subido de nivel, mantén para abrir el menú de habilidades. Bueno, lo hacemos, vamos allá. Habilidades. Le damos. Nos bloquea aquí. Esto será un bug, joder. No lo entiendo. ¿Qué mierda es esta? Sí, ya
he dado. Ya hemos gastado los puntos. ¿Qué me estás diciendo? Joder. A ver. Pero no puedo mover. No puedo. No, tengo que darle mantener pulsado para abrir el menú de habilidades. Le doy. Dale a todas, ya le he dado. Voy a entrar a habilidades, me dice que hay habilidades, le doy. He gastado los puntos. Joder. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya le he dado. No sé qué hacer, la verdad. No puedo gastar más puntos porque ya tengo puntos disponibles, pero los he gastado aquí. No puedo hacer nada más. Y tendría que dejarme salir de aquí. Hostia. Me cago en todo ya. No me puede ser, hombre, no puede ser. Nueva partida. ¿Ves? No dejan bloqueado. Se ha bugueado. Pero vamos, de cabeza se ha bugueado. Se ha bugueado. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. A ver ahora. Vamos, habilidades. Tienes un punto de habilidad para gastar. Elige una de las 3 categorías de habilidades y compra la habilidad de la izquierda. Vale. Esta es la habilidad de la izquierda. Vamos a hacerlo. Compro. Vale. ¿Seguro que quieres comprar esta habilidad? Sí. Ahora ya podemos salir. Volver. No me deja, joder. No me deja. Me cago en todo ya, Esto es puto bug. Aquí ya hay algo. Habilidades. No puedo hacer nada, se buguea aquí, señores. La única forma mejor es reiniciar la consola. No me se me ocurre otra cosa, reiniciar. ¡Qué putada! Hemos gastado aquí los puntos. Saca del juego. Hostia. Qué cabreo llevo encima. Hostia, me pasa estas cosas. Vamos a salir del juego completamente. Salir del juego.
Hostia. Voy a reiniciar la consola. Si vamos a lo seguro. Sí, dice, si vuelve a pasar, que le den. Si vuelve a pasar, desinstalo el juego, ¿eh? Y lo digo en público a todo el mundo que no hace. Vamos. Es muy fuerte. No me van a devolver el dinero. Mira que me estaba gustando el juego, ¿eh? No tiene que ver con el mando. El mando es compatible totalmente. No es el mando. Es un bug. Había un bug allí y está. A lo mejor reiniciando. A veces se arregla estos bugs, ¿eh? Se arreglan con reiniciando la consola. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. A ver ahora, señores. Habilidades. Tienen punto de habilidad para gastar. Elige una de las 3 categorías de habilidades y compra la habilidad de la izquierda. La de la izquierda. Vale, esta es la izquierda. Vale, seleccionar. Ya lo marca, indica aquí en la flechita, ¿veis? Para que veáis que lo hago bien. ¿Seguro que quiere comprar esta habilidad? Sí. Salimos. Mejorar. De mierda, no haga pute esto. No me jodas. Está bugueado el juego, está bugueado. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Esto es una estafa, joder. Esto es una estafa grande de una casa. Ah, vale. Tenemos que hacerlo con la izquierda. Con el botón izquierdo, señores. Tenemos que hacerlo con el botón izquierdo. Lo hacía a la derecha. O sea, yo le daba el botón derecho. No, se hace con la izquierda. Con el botón izquierdo, ¿vale? Sabéis que la Xbox tiene 3 botones en medio. La del medio abajo, el captura, la derecha y la de la izquierda. Yo la hacía a la izquierda, hay que hacerlo con la derecha, señores, con la derecha. Y manteniéndolo.
está dando rabia porque el juego me gusta. Me está dando mucha rabia porque el juego me gusta y digo, hostia, no voy a poder jugar. Qué putada. Ben, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Start aiming, you idiots! Be told things weren't much better behind the house. Watch your flank! I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Vale, a ver. Y aquí está, vale, aquí entras directamente, ¿sabes? Con el botón izquierdo para habilidades. Yo la fui por el derecho, porque me digo, el derecho salir ponía habilidades. Por el izquierdo. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap! And upstairs I found Billy and Charlie Beaudry. How about that? Huh? You like that? Pepitas. Vale, esto es tema coleccionable. Es verdad, Felipe, por una tontería esta, casi... Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window!" Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Telling you Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell? Can't hear you! That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side!" I'm done with you! What are you?
I don't know how many of those cocksuckers I personally put down. It was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. I said that it was time to cut and run. Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's Mr. Johnson. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? Keep shooting. I don't mind. You were heading for the barn. Make you bleed! Making my way past a castle of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Damn, he's hard to hit. Vale, otro punto más tenemos para mejorar.
estoy bugueado. Está bien. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin Acaba star. la misión. Vale, el juego se ve bastante bien. Hay comida que tiene agua. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no Los gráficos fear están as he guapos. took your Lo que measure with pasa, eyes like a si rattlesnake. tuvieran los gráficos actuales de la potencia del Borderlands 3, por ejemplo, sería la hostia. ¿Esto qué es? Ah, vale. Y luego tengo que disparar. Cuando tu oponente vaya por su arma, pulsa RT. Para desfundar, apunta con... y después pulsar. Ah, estás muerto, lo he hecho mal. Vale, a ver, tengo que aprender eso completo. Con RS, vale, deje entrar. Falta aprender subtemática. Te has centrado 68%. Tu tipo de reacción ha sido vigila las manos de tu oponente. Vale. A ver, tengo que aprender esta temática. Me acerco a él con el RS, con el stick. Se mueve. Los dos a la vez, me he muerto los dos a la vez. Qué bueno. He muerto los dos a la vez. Bueno, al menos ya lo hago mejor. Vale, ya entiendo. Yo creo que he entendido el juego, No es fácil, claro. Hostia. Déjame matar a este. Que joder. Métete. Vale, me centro. Me centro. No se tiene que mover. Se mueve, joder. ¡No te muevas! No. Te has centrado 46%. ¡Oh! Me centro. 42%, no. 44, 46, 48.
no. Madre mía. Es difícil, esto. No aprenda a hacerlo bien. Es que se mueve, se mueve. Ahora espero que mejor. And that you killed him Vale. in a fair fight. Vale, el truco Is está... that what that penny dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. ¿Vale? So let me start again. I finally reached those damn Es stables. dispararle 2 o 3 veces. Clac, 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 ¿sabes? No una vez lo hacía, sino 2 o 3 veces. Vale, ya está. Ya le he pillado la mecánica. Genial. Y ahora... ¿Están los caballos? ¿Están seguros? Vale, vamos para allá. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Vale, ya hemos terminado la misión. Muerto 65, sinceridad 45%. Te da muy especificado lo que ha pasado. Vale, pista de verdad. Hemos cogido una de 3, que hay 2 pistas más para coger. Habilidades de conocer los puntos para ayudar. Nivel 3 estamos. Continuar. Podría reiniciar la misión. Vamos a poner continuar y lo dejamos ya. Ostras, el juego está guapísimo, So what happened? Did Está muy Garrett guapo. arrest you? Yeah, Muy guapo. after I came to. Una Bastard pasada. had clocked Una me with his pasada. colt. Mira que pensaba que al principio que estaba bugueado y era porque teníamos que pulsar el botón izquierdo. Joder. And the Qué kid guapo el juego. surrendered? Hola, Carlos. When he realized there was no getting out of Hombre, there es que el alive. único que vaya aquí So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sends me to hang right along with the kid. Borderlands 3 de hoy en día, ya os digo, el parche Next Gen, sería un juego para darle un 9 o un 10 ya, un 9 o un 10. Vamos, It's important to know that I was only riding with Billy so I hombre, sí could se ve find the bastante bien, bastard I was Mira, after. aquí se ve el juego, Ahora estamos en la cárcel, atrapado. He was with John Kinney's ¿Qué gang. hora es? Las 3:10. They were sworn enemies of Billy's regulators. Qué pena. Why were you after him? Y no sé I cuándo owed volveré a that son jugar, of a porque bitch a bullet for what he had done to me and mine. tengo tantos ya. Instead, Qué pena. all Qué I pena. got for myself was a Ya se goddamn ve death bastante sentence. bien, Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Más o menos tiene una buena historia el juego, Mira que bien se ve aquí, joder. Ahora empieza el juego de verdad. Ahora empieza, señores. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. ¡Guau, qué escopeta! ¡Escopeta con cañones! Madre mía. Estoy disfrutando aquí como un niño. Este es un jugazo, señores. Este es un jugazo. No sé cómo lo dijo el tío. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Uy, había un enemigo aquí al lado. Aquí no perdonan, Aquí te matan rápidamente. A ver, vale.
Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Vale. Lo he chafado bien destrozado. Put down your weapon! The kids escaped, raised a huge ruckus. Sangre, ¿no? Surrender yourself! Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away! Oye, se ve muy bien el juego, ahora. No sé qué ha pasado, que se ha hecho mucho al principio, I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. Violence is not the answer. Can't believe you keep No, no tengo que bajar por aquí. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. you! But hell if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Quería como cargar la munición. They're shooting in the street! Put down your weapon! I'm here! Get your headstone! There's children here. Don't let him get away! So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. I don't get paid enough for this!
guapo esto, joder, qué guapo. Qué chulada de juego. Brutal, brutal, brutal. Me está gustando muchísimo, Me va a dar algo a mí. Qué guapo el juego, hostia, me cago en la puta. Hola, salsero. Aquí disfrutando de estos jugazos. Joder. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. You're done. On your tail! How the hell did he get away? Stop him! Show yourself, coward! God damn, he's hard to hit! We can take him! Don't let him get away! Stop him! We're gonna be deep shit when that gets back! Kill him! We can take him! He's hurt now! Dense munición, señores. Don't let him get away!
I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Ajusta la posición de tu mano con... ¡Ay, que se mueve, se mueve, se mueve! Joder, se mueve un montón, me cago en la puta. Cuando oigas tus latidos podrás desenfundar primero, pero será un acto deshonroso y afectará a tu puntuación. Es que eso tengo que aprender, los duelos tengo que aprender. Pero los gráficos, sí, los gráficos son lo que hay. Se ve bastante bien, pero... que se mueve mucho y tienes que tener mucho control del stick. A ver si... ¡Ah! Puede ser que tenga volumen demasiado.
fuerte. Bueno, ahora no puedo tocarlo. Ahora no puedo tocarlo, señores. Has entrado en 33. Tu principal mano ha sido 0. Tu tiempo de reacción, vale. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Casi. Esto es súper difícil. No porque sea malo el juego, es que tienes que aprender la velocidad, punto central. Ahora parece que está bien. Vale. Movido. Me cago en la puta. Bueno, señores, si no lo consigo ahora, lo dejamos para que tengo que ir a comer, no he comido. Y esto es un puro vicio. No puede ser. Se mueve. Tengo que saber subir la velocidad de fundar. Es que son dos cosas. El primero es entrar. Ahora parece que bien. Some say I fought unfairly, Caso que lo he matado. but they weren't the ones looking him in the eye. That Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Ya está. Habilidades, que tengo de PS, 0, de momento 0. Vale. Ya está, señores. Vamos a dejar el juego. Está súper difícil. Ya, pero ahí está la gracia del juego. Si no sería una mierda, ¿no? Mexico. Aburrido. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. No pasa nada, comprarlo. Pero es un juego súper divertido. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious, Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take him ¿Se oye hombres flojito, on. Polilla? Not really. Mira But que truth levanto la be voz, told, I had my Se oye own flojito. reasons for going after those boys. Se oye flojito, de verdad. Bueno, que termine la escena cinemática y lo dejamos ya, ¿vale, señores? Ya está, So was the bastard vamos a you were dejarlo. after now riding with the Pues nada, cowboys? os dejo, Roscoe Bob Bryant was his name. un juegazo. But Un no, juegazo. this time it was a different bastard I was after. ¿Por qué hoy The día no sacan aforementioned juegos Mr. shooter así, Ringo. ambientados And en yes, he western, was working con for old man gráficos Clanton. de hoy en día, por ejemplo, de Borderlands. ¿Por qué no hacen algo así? Es que no entiendo. Yo creo que se le escapan los desarrolladores de juegos ideas muy buenas. Yo creo que
Se oye bien, ¿no? Vale, vale. No, nada, señores, muchísimas gracias. Nos volvemos a las 5 con Days Gone. ¡Hasta luego! Chao, chao, cuidaros.